¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta unidad 2 sobre o donde veremos precisamente algunos elementos ya mucho más específicos relacionados con las teorías críticas del derecho. En este caso vamos a establecer algunos elementos puntuales sobre la crítica al derecho moderno, es decir, a una, a un paradigma jurídico, a una forma de entender el derecho que se construyó a partir de un momento histórico específico, que es el momento que conocemos como modernidad, ¿no? Para ello vamos a estar analizando en esta sesión, pues estos tres elementos. Bueno, no solo en esta sesión, sino en esta gran unidad. Vamos a ir desagregando estos tres elementos que conforman esta unidad 2. Por un lado, vamos a determinar, déjenme pasar a la siguiente diapositiva, ¿qué es la modernidad? Que es un tema que pues ustedes ya son familiares con él, ya lo conocen. Hablamos bastante sobre este tema en el curso pasado de Sociología Jurídica. Vamos a recuperar algunos elementos de la modernidad, pero además lo que me interesa mucho que hagamos es precisamente vincular esta modernidad con elementos que ya son más jurídicos y políticos y que por lo tanto, a partir de esos elementos se construye un paradigma específico del derecho que conocemos como el derecho moderno. El derecho moderno tiene elementos puntuales, metodologías puntuales, formas de entender el derecho. Vamos a ver que una de las formas o uno de los elementos más importantes es precisamente la separación que el derecho moderno hace entre la moral y el derecho, ¿no? Esto es algo que no pasaba anteriormente y que viene a proponer el derecho moderno. Y por supuesto, pues terminaríamos estableciendo unas bases teóricas, unas bases críticas teóricas o teóricas críticas sobre estos elementos del derecho moderno, porque es a partir de entender el derecho moderno que surge la teoría crítica del derecho o las teorías críticas del derecho, que iremos analizando algunos elementos ya desde este módulo, ¿no? Y otras ya de manera más puntual cuando veamos el movimiento de los Critical Legal Studies. En ese sentido, pues esta unidad vamos a empezar con algunos elementos, perdón, en este video vamos a empezar con algunos elementos sobre qué es la modernidad. Seguramente no los terminaremos, haremos un segundo video, ¿no? Pero empecemos con esta primera pregunta. Bueno, la modernidad la podemos ver desde tres perspectivas o desde tres dimensiones. Una, como un periodo histórico, es decir, hay un momento en la historia de la humanidad en la que empieza la modernidad y, por supuesto, como cualquier periodo histórico, en el que la modernidad también termina. Vamos a analizar estos elementos o estos periodos históricos porque es importante ver en qué momento de la historia de la humanidad se sitúa a la modernidad, ¿no? Es una categoría de análisis, es decir, además de que se sitúa en un periodo histórico específico, también propone formas de entender el mundo de manera específica. El mundo se ve desde una perspectiva quizá ya no tan comunitaria o tan colectiva, sino se ve desde una perspectiva mucho más individualista, ¿no? Ya no se ve desde una perspectiva en la que el poder y la autoridad tengan eh, una importancia fundamental en la vida o en los elementos privados de la persona, sino se ve como más bien un modelo de Estado, un modelo de poder que se construye y que se fortalece en el ámbito público, que conocemos como liberalismo. Hablaremos un poco de esto. Entonces, es una categoría de análisis a partir de la cual vamos entendiendo o la humanidad va entendiendo diferentes fenómenos culturales. Entre esos fenómenos culturales está el derecho. Y finalmente, pues precisamente eso, ¿no? Cómo esta categoría de análisis que surge en un periódico histórico determinado construye una forma de vida jurídica y una forma de organización jurídica específica. Entonces, aquí vemos ya la modernidad, ¿no? De la cual hablamos en el semestre pasado cuando analizamos precisamente cómo surge la sociología con Durkheim, el modelo racional con Weber, etcétera, etcétera. Es decir, en este momento de la modernidad tenemos o construimos una forma de vida jurídica y una forma de organización jurídica específica, que es la que construye este derecho moderno, que también podemos denominar derecho liberal. ¿Ok? Bueno, si les parece, entonces empecemos
con este primer elemento, ¿no? La modernidad como periodo histórico. Bueno, debemos de partir también de una idea muy importante y que es a partir de esta idea de la que surgen precisamente las teorías críticas del derecho y otros tipos de teorías no ajustadas, digámoslo así, a los modelos tradicionales del derecho. Cuando hablo de los modelos tradicionales, me refiero a este modelo moderno, ¿no? Tenemos las teorías críticas del derecho, tenemos teorías decoloniales, tenemos teorías indigenistas, es decir, todo aquello que no sea occidental o que no se haya occidentalizado. ¿Por qué? Porque la modernidad es un conjunto, como lo planteo aquí en el primer punto, es un conjunto de ideas y cambios que sucedieron, pero en la sociedad occidental, ¿no? Y por sociedad occidental, en este momento estamos entendiendo sociedad europea, ¿no? Es conocido por todas y por todos ustedes que este modelo occidental europeo fue exportado a América por los colonos en los Estados Unidos, es decir, por Inglaterra, por los españoles a América Latina, por los portugueses a Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ese es el modelo de un modelo occidental se occidentalizó en América Latina, ¿no? Y eso ha generado, eh, pues, una tensión permanente no solamente en la manera de entender y de aplicar y de eficientar el derecho, sino también en otras áreas de la cultura, ¿no? En la filosofía, en la música, en el arte, etcétera, etcétera. Es decir, todo este modelo occidental surge en Europa, es válido para Europa, pero, ¿no? Fue exportado de una manera crítica, diríamos, fue impuesto en, eh, en otros territorios. Entonces, ese es el primer elemento. Es un periodo histórico, pero que se refiere a un territorio, a un espacio y a un modelo cultural específico. ¿Ok? Los historiadores suelen entender de una manera diferente o relatar de una manera diferente los modelos de desarrollo, por ejemplo, árabes o orientales o rusos, ¿no? América Latina tiene precisamente esta situación, ¿no? En la que hubo una imposición de un modelo occidentalizado, pero que no ha acabado por permear. Hay un libro muy interesante que les recomiendo mucho que se llama Mexico Unconquered, ¿no? El México no conquistado. Es decir, hay un México que nunca ha sido permeado que no ha sido occidentalizado y por lo tanto el proceso de conquista es un proceso que continúa vigente porque no ha terminado de conquistarse, ¿no? O diríamos de otra manera, no ha terminado de occidentalizarse. Bueno, la modernidad se integra, ¿no? O comprende uno de los cuatro grandes periodos en los que se suele dividir la historia de la humanidad. Ustedes los conocen: edad antigua, edad media, edad moderna, que es la que nos interesa ahorita, y edad contemporánea. Antes de la edad antigua, pues conocemos lo que se le denomina la prehistoria. Estaríamos ahora precisamente en la edad contemporánea o en lo que algunos politólogos también llaman posmodernidad, ¿no? Aquí les pongo simplemente unos elementos aquí históricos, ¿no? Unas referencias históricas para que sepamos en dónde nos estamos ubicando, ¿no? La edad antigua, pues con la aparición de la escritura es precisamente este momento en el que, o se toma este momento como importante porque es cuando empezamos a transmitir conocimiento de una manera como más estable o permanente, ¿no? Entonces aparece la escritura en el año 3000 antes de Cristo, pues ahí empieza la edad antigua y termina en el siglo V después de Cristo con lo que ustedes ya saben, la caída del Imperio Romano de Occidente. Por eso, fíjense, ya desde aquí se ve este modelo totalmente occidentalizado. Ustedes saben que el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Romano Bizantino todavía tuvo muchos años más, ¿no? Bueno, entonces aquí con la caída del Imperio Romano de Occidente es cuando termina la Edad Antigua y comienza la Edad Media, ¿no? Con el inicio del feudalismo, que como ustedes saben dura aproximadamente 1000 años y aunque hay discusiones en esto, la mayoría de los autores coinciden en decir que es con la llegada de los españoles al continente americano que termina esa Edad Media y comenzaría
la edad moderna. Algunos incluso dirían, ¿no? Como Ulrich Beck, que realmente desde este momento, desde que los españoles llegan al continente americano, ahí estaríamos iniciando los procesos de globalización, o ahí empezaría la globalización. Algunos dicen que, bueno, que es una afirmación un poco quizá radical o extensa, pero sí se plantea este momento como el final de la edad, el final de la Edad Media. Entraríamos a la Edad Moderna en el siglo XVI y que más o menos duraría hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y en este momento, en esta Edad Moderna, en estos prácticamente casi 500 años, que se dan eh, eh, varios sucesos históricos de alta importancia para el ámbito científico y de los cuales también ya hemos hablado, ¿no? Se da el movimiento del Renacimiento, la revolución científica, llegan todas estas ideas racionalistas en las que se van quedando atrás los modelos más teocéntricos, el poder de la religión va perdiendo espacio y va ganando espacio el antropocentrismo. Esto genera un impacto a nivel político, ¿no? Y genera dos elementos que vamos a analizar un poquito más adelante, que son los movimientos liberales o las grandes rupturas políticas y el republicanismo como modelo aspiracional de los gobiernos, es decir, transitar de estos modelos monárquicos, como ustedes saben, estaban arraigados, ¿no? O compenetrados o complementados con este modelo también religioso que venía del Vaticano, etcétera, etcétera. Me refiero, obviamente, como ustedes, como ya se los he dicho, al modelo occidental, eh, para pasar a un modelo de repúblicas, ¿vale? Y luego tendríamos la edad contemporánea, ¿no? Que sería del siglo XX en adelante, en la que tenemos, pues, varios elementos que para ustedes, pues, ya serán como más, quizá más comunes, ¿no? Por un lado, la consolidación del capitalismo como modelo económico fundamental o principal, ¿no? Pero además un capitalismo que puede ser de derechas o que puede ser de izquierdas, ¿no? De repente pensamos que la izquierda es anticapitalista, pero lo que estamos atendiendo al día de hoy, no solamente en México, sino lo podemos ver en países como Hungría, quizá como España, incluso a principios del siglo XXI, como Brasil, que las izquierdas, ¿no? Son también favorables al capitalismo, más allá del discurso que tengan, la realidad es que los modelos de trabajo son totalmente capitalistas. Pensemos simplemente en México, eh, cómo se reestructura, se renueva, se rehace el Tratado de Libre Comercio en el periodo de gobierno de López Obrador, lo cual, pues digo, no hay mayor manifestación del capitalismo, de un capitalismo global, como puede ser en los tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, los capitalismos de derecha y de izquierda se consolidan en ese momento. Hay una disminución considerable del poder de la iglesia, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Hay un aumento considerable de la población mundial y algo, pues muy importante, ¿no? La era de las comunicaciones masivas y de la globalización, que nos hacen pensar que ese derecho moderno, con las características que veremos más adelante, pues quizá ya no responda a las necesidades de esta sociedad mundial que tiene estas características específicas y que juega con unos elementos nuevos, que juega con unas fichas diferentes a las que se jugaban en esta época, ¿no? Entonces, tenemos aquí un primer, quizá, un primer encontronazo de paradigmas entre un derecho que de repente como que insiste o pretende mantenerse en este modelo moderno, cuando quizá lo que se necesita es un derecho postmoderno. Yo les decía hace un momento, la modernidad está asociada con la idea de ruptura, ¿vale? La modernidad es un modelo, es un periodo histórico en el que se hizo fue romper con las estructuras políticas, espirituales, sociales que existieron durante 1000 años, es decir, es un periodo bastante largo, imagínense lo que implicó romper esto, ¿no? Para renacer, por eso llamó un renacimiento, renacer a paradigmas filosóficos en los cuales el ser humano se encontraba en el centro del eje político, del eje artístico, del eje social, ¿no? Los franceses lo llamaron muy bien el ancien régime, ¿no? El régimen antiguo, un régimen absoluto,
en donde tenemos un Estado absoluto con ciertas características, ¿no? Con un poder de los reyes amplísimo. Recuerden incluso a Luis XIV que decía, el Estado soy yo, ¿no? Es decir, todo el poder del Estado, todo el poder político puede residir en una sola persona y todos los demás son peones que tienen que moverse alrededor de este gran régimen absoluto, ¿no? De ese régimen absoluto se rompe para llegar a un nuevo régimen, a un régimen nuevo, que es un régimen liberal, donde las estructuras se transforman, donde entran otros actores políticos, donde el poder empieza a no ser tan absoluto, el poder empieza a disgregarse, ¿no? Y estas disgregaciones políticas pues tienen que ser forzosamente legitimadas por el derecho. Es decir, el derecho debe necesariamente transformarse para pasar de legitimar un régimen absoluto ahora a legitimar un régimen liberal o un régimen moderno, ¿no? En el régimen absoluto teníamos personas como quizá como Hobbes, que establecían justificaciones a este modelo absolutista, a este régimen antiguo, y necesitamos ahora también científicos sociales que justifiquen un modelo liberal diferenciado. Tenemos principalmente a Montesquieu, que habla sobre el espíritu de las leyes, unas leyes a partir de las cuales, o el espíritu de las leyes es como el fundamento de las leyes, se encuentra precisamente en un modelo liberal donde el poder se divide, se fracciona para que sea un poder válido, aceptado, ¿no? Entonces, en estos modelos de ruptura, pues tenemos, por ejemplo, el Renacimiento como un modelo de ruptura de paradigmas filosóficos, de paradigmas artísticos, ¿no? De paradigmas políticos, de todos estos paradigmas que fueron dominando durante toda la Edad Media. Decíamos en sesiones pasadas cómo se rompió el modelo escolástico para pasar a un modelo de corte más racional científico, ¿no? Hoy, por supuesto, esto lo decimos de manera relativamente sencilla, pero fueron situaciones que costaron bastante, ¿no? Y en el ámbito también político, pues tendríamos los movimientos liberales, ¿no? Estos movimientos que, como yo les decía, tuvieron esta ruptura con los paradigmas políticos. Así como es un proceso histórico, también la modernidad es una categoría de análisis que nos permite, como yo les decía, entender el fenómeno occidental. Nos si vemos a la modernidad como una categoría de análisis, entonces esta categoría nos permite analizar y comprender el alcance de los procesos sociales e históricos que dieron origen a la modernidad, insisto una vez más, y aquí se lo subrayo, como fenómeno occidental. Entonces, en esta categoría tenemos al menos 4 elementos que son básicos, ¿no? Desde los cuales se empieza a analizar y a entender, pues, o desde los cuales se genera una cosmovisión del mundo, ¿no? Por un lado, la razón se impone a la religión, ¿ok? Lo espiritual deja de tener esta importancia fundamental y lo más importante es aquello que alcanzamos con el raciocinio. La vida futura deja de ser un objetivo, deja de ser una aspiración y la aspiración es lo que tú construyas en este mundo, lo que tú construyas en este momento. No piensen simplemente lo que significaba para modelos de efectos de modelos sociales el que alguien que tiene poder le dijera constantemente a la población, ¿no? Tú lo que tienes que preocuparte es por la vida que viene después de esta. No te preocupes por producir en esta vida o no te preocupes por superarte económicamente en esta vida, ¿no? Lo que tú tienes que preocuparte es por ser, por aceptar o por vivir bajo ciertos estándares morales, espirituales, ¿no? Y si te tocó, pues, vivir de esta manera en este modelo feudal, pues acéptalo y en la medida en la que hagas eso, la próxima vida pues te dará la vida eterna, pues será como muy buena para ti, ¿no? Se cambia ese modelo, ¿no? Ese modelo se cambia por completo y se empieza a establecer que no, más bien es en esta vida en la que tú tienes que construir, ¿no? De hecho, veíamos en la clase de sociología del curso pasado la ética protestante como uno de los elementos que le interesaba a Weber, ¿no? Como el protestantismo, si bien sigue manteniendo esa idea de la vida eterna, sí plantea que lo que tú construyas en este mundo, tú tienes que ser productivo en este mundo para poder alcanzar el paraíso, ¿no? Es decir, se transforma este modelo, ¿no? Los valores tradicionales
¿no? La razón se impone a la religión y a los valores tradicionales impuestos por la autoridad. Claro, desde una perspectiva crítica, lo que está pasando es que lo que cambia simplemente es no solamente eh, el objetivo de esta religión y de estos valores tradicionales, sino también cambia la autoridad. No es que deje de existir autoridad, sino que esa autoridad se transforma, ¿no? Se propone que cada persona fije sus metas según su propia voluntad. Este es el liberalismo, pero es un liberalismo de corte individualista. Y esto es precisamente el modelo occidental, ¿no? Si dejar atrás el modelo colectivo, el modelo comunitario que existía y que fue fortalecido durante el feudalismo, para pasar a un modelo completamente liberal que disgregue o que desagregue a la comunidad y cada persona busque sus propios beneficios, ¿no? El liberalismo de corte individualista es precisamente esto. Esto tiene un efecto de un tejido social diferente. No es que el tejido social ya no exista, sino es que el tejido social se va haciendo de otra manera, va siendo diferente. Y todo esto, por supuesto, impacta el derecho. Además, se crean instituciones estatales que buscan que el control social esté limitado por una constitución. Ahorita vamos a hablar precisamente de esto en el próximo video, que garantice libertades y derechos. Es decir, necesitamos ahora que este nuevo modelo social que estamos construyendo, que estamos determinando a partir de esta ruptura liberal que hemos tenido, quede garantizado en un documento en el que las diferentes fuerzas políticas estén de acuerdo. Es decir, que las diferentes fuerzas políticas no puedan de repente decir, pues ahora desconozco todo esto y vamos a hacer lo que, sí, lo que quiera el que tenga más poder. No, porque de esta manera garantizamos la libertad y los derechos. Vamos a ver si es libertad y derechos para todas las personas. Y finalmente se industrializa la producción para aumentar la productividad y la eficacia. Ya habíamos dicho anteriormente que esta modernidad es de corte racionalista y por lo tanto se instrumentaliza, ¿no? Se instrumentalizan la política, se instrumentaliza la economía, se instrumentaliza el derecho con el objetivo de generar lo más productivo y lo más eficaz. Cuando hablamos esto en términos de economía, una economía instrumentalizada es esta economía que busca la mayor productividad y eficacia y deja a un lado los efectos o las consecuencias dañinas que pueda tener este modelo económico. Un modelo económico de mayor productividad y eficacia, pues es cómo genero, cómo produzco al menor costo y gano y obtengo el mayor beneficio, ¿no? Pensemos en este modelo de la obsolescencia programada que construyó, que generó, inventó la empresa Chrysler, ¿no? En lugar de que eh, eh, de, de construir modelos de automóviles duraderos, ¿no? Hasta hace relativamente pocos años, una persona podía comprar un coche y estar con ese coche toda su vida, ¿no? Dicen, ¿por qué no mejor establezco una obsolescencia programada? Y entonces las partes del coche se van a empezar a hacer obsoletas y lo que va a necesitar esta persona es consumirme estas partes nuevas o comprarme un nuevo automóvil. Y entonces, ¿qué es lo que hago? ¿No? Lo obligo a estarme comprando. Y entonces tengo que generar alrededor todo un modelo de consumo liberal e individualista para que me consuma permanentemente. Y esto ya no solamente lo hago en los automóviles, sino lo hago, por ejemplo, en los celulares, lo hago en las computadoras, es decir, genero obsolescencias programadas de tal forma que siempre me estén consumiendo. Y entonces esto es productividad y eficacia. ¿Qué es lo que dejo a un lado? El efecto ambiental que eso produce, el efecto económico que eso produce, la distinción que esto puede generar socialmente, etcétera, etcétera. Instrumentalizó la economía. De la misma manera, ¿no? Y este es el punto de partida de la crítica jurídica o de la crítica al derecho moderno, es el derecho también se instrumentaliza. ¿Por qué? Porque no se podría generar, por ejemplo, un modelo de obsolescencia programada si este no está garantizado o si no está protegido por una norma jurídica. Entonces tengo normas jurídicas que están permitiendo, que están abrazando, que están protegiendo este tipo de modelos económicos instrumentalizados. ¿Vale? Esta es la idea detrás del derecho moderno. Entonces, cuando hablamos de una modernidad como una categoría de análisis, tenemos que entender que la modernidad es el punto de partida para la racionalidad instrumental, ¿no? Para buscar este sentido de productividad y eficacia en cualquier elemento o en cualquier
manifestación cultural, sea esta de economía, sea esta de salud, sea esta de temas jurídicos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, un modelo de instrumentalización sanitaria, ¿no? ¿Qué es preferible? Yo, si yo privatizo el modelo de salud y dejo de invertir en el modelo de salud pública o en el modelo de salud colectiva, ¿quiénes pueden acceder al modelo de salud privada? Bueno, pues aquí empiezo a diversificar. Pues tengo el nivel platino, en el que pueden venir pues los que tengan cierta calidad. Tengo el nivel oro, el nivel plata, el nivel bronce, el nivel cobre, ¿no? Pero ¿qué necesito para que en todos estos niveles la gente acuda? Pues tengo por un lado que precarizar mi sistema de salud, pero por otro lado tengo que mantener políticas o promover políticas que mantengan a mi población enferma constantemente, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Instrumentalizo la salud, pero necesito el derecho, tengo que traer el derecho para que por medio de normas jurídicas, de leyes, de reglamentos, etcétera, garantice o valide este modelo, porque de otra manera lo más probable es que si no tengo un modelo jurídico que me proteja esto, ¿no? Así como una esfera de protección, la sociedad pueda desbaratar este modelo de sanidad instrumentalizada, ¿no? Las comunicaciones, y aquí viene el tema de Habermas, ¿no? La racionalidad comunicativa, ¿no? También todo esto, este modelo, por ejemplo, de salud sanitaria, protegido por un modelo de derecho instrumentalizado también, es a su vez protegido por todo un discurso que nos repiten permanentemente en la radio, en la televisión, en los medios, en las redes sociales. Compra tu seguro de gastos médicos, acude a este hospital donde te damos tu salud, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, se va instrumentalizando un modelo de sanidad alrededor de un modelo instrumentalizado de derecho, alrededor de un modelo instrumentalizado de comunicación política, ¿no? Y entonces tenemos esto, una racionalidad instrumental. Esa es la modernidad como categoría de análisis. Bueno, eh, voy a dejar este video hasta aquí, porque si no ya saben que después se hace más largo. Nos vemos en el siguiente, donde hablaremos ahora sí de los movimientos y de las rupturas liberales.